sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te hayas conectado una vez más a este curso titulado Profetas Menores. Estamos ya en la lección número 10 y hoy vamos a entrar al séptimo profeta de estos 12 profetas menores, que es el profeta Nahum, el libro del profeta Nahum. Ya solo nos quedan 5 más, amado hermano, así que no te puedes perder ninguno de ellos porque tiene bastante material, mensaje para cada uno de nosotros. Así que el día de hoy entramos ya a lo que es el séptimo profeta. ¿Qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su bendición sobre nosotros el día de hoy? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consolación sobre nuestras vidas. Te pedimos ahora, Señor mi Dios, que tú nos edifiques y nos des entendimiento en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amado hermano, el día de hoy entramos ya a lo que es el séptimo profeta o lección número 10 de este curso. Y amado hermano, hay bastante que vamos a cubrir. Comencemos entonces y vayamos ahí a lo que es el libro del profeta Nahum. Empecemos viendo el título que le dan los estudiosos a este libro, y es que este es el libro de la venganza. Ahora, me llama la atención, amado hermano, que el Señor va a mandar este mensaje de venganza sobre la ciudad de Nínive por un personaje que su nombre significa consolación. Qué interesante, ¿no? Y vamos a ver por qué. Nahum significa compasivo, pero también significa consolación. Y él es el autor de este libro, según Nahum capítulo 1, versículo 1. Ahora, la fecha que los estudiosos le dan a este libro, se cree que fue escrito poco antes del año 612 antes de Cristo. Que históricamente se conoce que en esa fecha del 612 fue cuando Nínive fue destruida y nunca más fue reconstruida. Ahora vamos a hablar un poco de eso también. Ahora, ¿por qué iba a mandar Dios a un hombre llamado Consolación, verdad, a llevar un mensaje de venganza? Bueno, aquí en esta nota te explico por qué. El mensaje de Nahum. Nahum tiene un mensaje para Judá de consolación y uno de destrucción contra Nínive. Nínive, que en el tiempo de Jonás se había arrepentido, había regresado a sus maldades del pasado, y esta vez no habría quien lo librara del castigo de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Entonces ahora estamos entendiendo por qué fue mandado Nahum, el cual su nombre significa compasivo o consolación, ¿verdad? Según algunos diccionarios y según la Biblia, plenitud. Es importante saber, amado hermano, también de que el ministerio de Nahum fue durante los reinados de Manasés, Amón y Josías. Y démonos cuenta que los profetas Sofonías, Habacuc y Jeremías fueron contemporáneos
de Nahum, según la Biblia Plenitud. Ahora, usualmente las palabras claves nos dan una idea de qué se trata el libro, y Nahum no es la excepción. Mira por favor las palabras claves. Existe la palabra consumirá o consumidos o consumación. Aparece 5 veces esa palabra. La palabra Nínive aparece 5 veces. O sea que ahí ya sabemos de qué se trata el tema de este libro. También la palabra aguas o agua, ¿verdad? Aparece 4 veces. Y destruido o destruiré o destruida aparece 4 veces. Y es importante notar que la palabra fuego aparece 4 veces. Entonces ya esto nos da una idea qué es lo que va a pasar acá. Amén. También tenemos el verso clave, y el verso clave es Nahum capítulo 1 versículo 2 y 3. Mira lo que dice: Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Qué interesante verso, ¿verdad? Yo busqué esa palabra irascible, y esa palabra, amado hermano, significa que es propenso a irritarse. Y de eso vamos a aprender mucho el día de hoy. Pero también hay un detalle importante. La profecía exhibe un estilo judicial, incorporando antiguos oráculos de juicio. El lenguaje es poético, fiero y está lleno de imágenes, lo cual subraya lo intenso de la situación a que se enfrenta Nahum. Qué interesante. Entonces, hay bastante aquí que vamos a aprender el día de hoy. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una pequeña línea de tiempo que nos va a ayudar a identificar qué fue lo que pasó? Amén. Miremos entonces esta pequeña línea de tiempo. Y una de las cosas que tienes que saber, habíamos mencionado de que Jonás se escribió cerca del año 780 al año 770 antes de Cristo. Ahí es cuando mencionamos que se cree que fue escrito Jonás. Pero esa generación de ese entonces de Jonás, como nosotros sabemos, se arrepiente. Ahora, ahí en Nahum aparece el nombre de una ciudad que nos da una idea. La mayoría de los estudiosos acuerdan de que esta ciudad, Tebas, que aparece ahí en Nahum capítulo 3, versículo 8, fue destruida en el año 663 a.C. Entonces ya tenemos una idea adicional ahí a causa de esa mención en Nahum 3.8. Vayamos rápidamente a Nahum 3.8 para leer lo que mencionan ahí. Mira, por favor, dice: ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Entonces, ahí mencionan de que ya ha caído Tebas. Amén. Eso es lo que está mencionando el profeta Nahum. Entonces, los estudiosos están de acuerdo de que esto ocurrió antes de la destrucción de Nínive. Pero también mencionamos que Nahum profetiza un poco antes del año 612 antes de Cristo. Entonces, démonos cuenta cuántos años han pasado desde Nínive con Jonás a Nahum cuando está profetizando acerca de Nínive. Y Nínive cae, amados hermanos, en el año 612 antes de Cristo, que es lo que encontré en la mayoría de los comentarios.
la cual, mira este comentario bíblico Mundo Hispano, la cual fue destruida en el año 612 antes de Jesucristo, cuando cayó ante las fuerzas combinadas de medos y babilonios. Y por último tenemos aquí el cautiverio de Judá. Todo esto ocurrió antes del cautiverio de Judá, que estamos hablando del año 606 al año 586 a.C., el cautiverio de Judá. O sea que esto les hubiera servido a los de Judá, a Jerusalén, como ejemplo. Ellos tuvieron que haber visto que Nínive había sido perdonado, pero que el Señor venía a traer juicio porque no se arrepintieron del todo. Y esto les debía de haber servido de ejemplo, pero no les sirvió de ejemplo. Y mira, amado hermano, en el año 606 o del año 606 al año 586, ahora también Judá está pasando el juicio de Dios. Amén. ¿Qué sabemos de que fue por medio de 3 deportaciones? Amén. Pero démonos cuenta cuántos años, más de 100 años pasaron, varias generaciones, pero de todos modos ellos regresaron, Nínive regresó a sus viejas prácticas. Amén. Ahora, para entender un poquito cómo era Nínive, ya que Jonás no necesariamente nos dice muchos detalles de Nínive, Nahum sí nos da detalles de cómo era Nínive. Miremos por favor algunos puntos de mucha importancia aquí. En primer lugar, en Nahum capítulo 3 versículo 1 dice: ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña. Y esta palabra yo la busqué. La palabra sanguinaria significa que se goza en derramar sangre. Mira qué interesante, según la Real Academia Española. Nínive era una ciudad sanguinaria. Eso es lo que menciona ahí Nahum capítulo 3 versículo 1. O sea, Dios está trayendo un justo juicio delante de Nínive. Pero también dice la palabra de Dios ahí en Nahum 3:19 que Nínive era una ciudad cruel. Mira por favor lo que dice: tu herida no tiene remedio, tu lesión es mortal. Todos los que se enteren de tu destrucción aplaudirán con alegría. ¿Dónde se puede encontrar a alguien que no haya sufrido tu constante crueldad? Era una ciudad cruel. Pero también era una ciudad idólatra. Nahum capítulo 1 versículo 14 dice: el Señor ordenó respecto a ti, rey de Nínive: no tendrás descendientes que continúen tu nombre. Del templo de tu Dios destruiré los ídolos y las estatuas, y ahí te voy a enterrar porque eres despreciable. Ahora, tomemos nota de este verso, porque aquí está diciendo que no va a tener descendientes. Nos está diciendo varias cosas. Nos está diciendo de que había idolatría en ese lugar, pero también nos está diciendo que no se iba a levantar Nínive de esta destrucción que venía. Amado hermano, ¿cuántas veces el Señor nos alerta y nos dice, que también es uno de los temas que vamos a ver? Nínive no quiso escuchar y de repente vino el castigo de parte de Dios. Y una de las cosas que vamos a aprender en esta carta, amados hermanos, en este libro del profeta Nahum, es que Dios es un Dios justo. Amén, lo vamos a ver más adelantito, pero también Nínive, aparte de ser una ciudad sanguinaria, una ciudad cruel, una ciudad idólatra, ¿sabes qué? Era una ciudad de hechizos. Nahum capítulo 3 versículo 4 dice: todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos. No solamente era una ciudad de hechizos, era la maestra de hechizos, amado hermano, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos.
Entonces, habían 4 cosas muy fuertes contra Nínive. Y recordémonos que Nínive, ya lo habíamos mencionado antes, era la capital de Asiria. O sea que todo el imperio de Asiria iba a sufrir este castigo. Pero la capital de Nínive iba a ser el centro del castigo de Dios. Ahora, miremos algunos detalles de esta caída de Nínive. Mira, por favor, detalles de la caída de Nínive. Nahum también nos da esos detalles. Ve conmigo ahí al capítulo 3, versículo 18. Lo primero que vamos a ver es que fue de noche. Amén. Fue de noche. Capítulo 3, versículo 18 dice esto. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. Me gustó esta otra versión que estaba leyendo acá. Vamos a ver, yo creo que es esta. Es esta, aquí ya la encontré. Dice, tus pastores, rey de Asiria, se han quedado dormidos. Tus capitanes están soñolientos. Dispersas tus tropas por los montes. No hay nadie que los agrupe. No hay nadie que las agrupe. Entonces, da a entender, amado hermano, que estaban durmiendo. Y que la derrota o la toma de Nínive fue en la noche. Pero también se menciona en el capítulo 2, versículo 7, que la reina fue llevada. Vayamos ahí, por favor, al capítulo 2, versículo 7. Mira lo que dice. Lo voy a poner así. Dice, y la reina será cautiva. Mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Entonces la reina se la iban a llevar. Todo esto lo mencionó Nahum, pero ellos no quisieron escuchar. También Nahum capítulo 2, versículo 6, un versículo antes, nos muestra que el palacio iba a ser destruido. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. ¿Te das cuenta? Pero también nos muestra que la ciudad iba a ser quemada. Ahí te consumirá el fuego. Ahí lo dice claramente. Entonces se cree, amado hermano, que Nínive fue quemada. Amén. Miremos este otro también y el último de este punto. Los detalles de su caída. El punto número 5. Nunca más fue reconstruida. Nahum capítulo 3, versículo 19. Dice así. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Y amado hermano, una de las cosas que estaba leyendo es que nunca más fue reconstruida. Hasta el día de hoy, Nínive no ha podido ser reconstruida. Dicen algunos medios que Saddam Hussein trató de reconstruir Nínive, pero que no se pudo reconstruir. Interesante, ¿verdad? Porque ya el Señor había dictado en 2 ocasiones, en este versículo 18, que habíamos visto, 19, perdón, donde dice, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable, pero también te recuerdas que te había mencionado que le pusiéramos atención a aquel versículo, ¿cuál era? Aquí está, capítulo 1, versículo 14. También
mencionamos que le pusiéramos atención ahí ese verso. Dice, mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura. Lo habíamos leído en la Dios habla hoy, que me llamó la atención. El Señor ordenó respecto a ti, rey de Nínive, no tendrás descendientes que continúen tu nombre. Amén. Entonces, algo terrible pasó aquí, que me lleva a este último punto. Hay 3 lecciones que podemos nosotros aprender de este libro. Y estas 3 lecciones le tenemos que poner bastante atención. Miremos la primera lección. Lo primero que vamos a aprender aquí, amado hermano, es que Jehová es tardo para la ira. Nahum capítulo 1 versículo 3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Hay veces nosotros tendemos a pensar que como Dios es tardo para la ira, entonces no se enoja. Y eso no es así. Es más, alguna gente tiene conceptos, como te he mencionado, que no están en la Biblia, hermanos. Son conceptos que nosotros mismos nos hemos imaginado de Dios, pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios sí se enoja, pero dice la Biblia que Él es tardo para la ira. Ahora, no significa que no sea ira. Él es tardo en airarse, o sea, espera, es paciente. Entonces, este tema es muy importante aquí en Nahum, porque lo podemos ver que Dios esperó y esperó y esperó. Ya había mandado a Jonás que llevara el mensaje a Nínive, pero ahora, amado hermano, más de 100 años después, dicen los estudiosos, ahora está cumpliendo lo que Dios había hablado. ¿Por qué? Porque Nahum también lo vino a profetizar, la destrucción de Nínive. Entonces, también tenemos que saber que Dios sí alerta para que la persona o nación no sufra el castigo. Dios manda a sus mensajeros. Dios manda el anuncio, la alerta. Y Dios sí se arrepiente del castigo dictado, si la nación o individuo busca el arrepentimiento. Lo podemos ver ahí en Joel capítulo 2 versículo 13. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente. Y dice nuevamente, lento para la ira y abundante en misericordia. Y mira, amado hermano, lo que menciona ahí. Y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si reconsidere y se apiade y deje tras sí bendición? Es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios. Esto nos debe de llamar la atención. Dice ahí, y se arrepiente de infligir el mal. Amén. Quien sabe si reconsidere y se apiade. Entonces, amado hermano, tenemos que saber que Jehová es tardo para la ira, pero eso no significa que no llega si nosotros no buscamos arrepentimiento. Amén. En una ocasión, el Señor me dio un tema. Me recuerdo, amado hermano, el Señor me dio un tema muy difícil para el pueblo. El Señor me habló de que la paciencia de Dios estaba de un hilo sobre personas de la congregación. Yo no tenía ni idea. A veces cuando uno predica no sabe ni las situaciones que la gente calla. Y yo me recuerdo, amado hermano, que traje ese mensaje. Y el Señor le habló a varias personas
en esa ocasión. Dios les venía hablando y hablando. Y es difícil estos temas, pero es importante que uno los traiga porque uno está librando su vida de la sangre de ellos, amado hermano. Y es de mucha importancia. El Señor es tardo para la ira, pero tenemos que saber este segundo tema de mucha importancia. ¿Cuál es? Dios no puede ser burlado. Nahum capítulo 1 versículo 2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Démonos cuenta que aquí hay un mensaje escondido en el libro de Nahum, amado hermano. Dios había perdonado a Nínive en el pasado, pero ellos regresaron a sus viejos hábitos y Dios no perdonó esta segunda vez. Ahora, esto no debe de ser sorpresa para nosotros que estudiamos la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara con este tema, amado hermano. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vayamos rápidamente ahí, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Mira lo que dice. No se engañen ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. ¿Nos damos cuenta de lo que está diciendo? Dice, el que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el espíritu, del espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Entonces, este es un tema muy principal en la Biblia. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Démonos cuenta, nadie se puede burlar de Dios. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y cuando pensamos que nos salimos con la nuestra, Romanos 2:5 nos recuerda, eres terco y estás simplemente acumulando, amontonando castigo sobre ti mismo. No, amado hermano, tenemos que entender que Dios no puede ser burlado. Romanos 2:6, también ya lo leímos, también lo menciona. Romanos 14:12. Miremos por favor 14:12. Dice, así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismos a Dios. Amén. Claramente es un mensaje que seguido aparece en la palabra. Pero también, amado hermano, te lo voy a poner en grande para que lo mires mejor. También, otro de los puntos que aparece aquí con respecto a este tema, Dios no puede ser burlado, démonos cuenta que allí aparece en Nahum capítulo 1, versículo 3, lo mismo que ya nos menciona. Es más, los estudiosos dicen, este es el mismo verso de Éxodo 34, 6 al 7. Amén. Como que lo estuviera mencionando Nahum, lo que ya Moisés había hablado. Mira lo que dice Nahum capítulo 1, versículo 3. Y te lo voy a poner en paralelo para que lo podamos ver mejor. Mencionamos Nahum capítulo 1, versículo 3. Y aquí te voy a poner Éxodo 34, 6 al 7. Y miremos por favor, yo creo que ahí está. Ahí está. Yo creo que ahí se mira bien, ¿verdad? Vamos a ver, te lo voy a agrandar aquí. Capítulo 1, versículo 3. Dice así: Jehová es tardo para la ira y grande en poder,
y no tendrá por inocente al culpable. Mira todo lo que está mencionando. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Ya lo habíamos leído. Pero ahora vamos a Éxodo 34:6 y nos va a decir básicamente lo mismo. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Entonces, y dice, que guarda misericordia, mirar es el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y el que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces los estudiosos dicen, esto que escribió aquí Nahum en el capítulo 1, versículo 3, es un mensaje muy similar a Éxodo 34:6 al 7, que ya Moisés le había hablado al pueblo. Dios no puede ser burlado. Amén. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. Qué interesante. Entonces, sigamos viendo. Y el último mensaje que vamos a encontrar aquí en Nahum, que yo creo de mucha importancia. Date cuenta, los primeros dos mensajes que vimos ahorita dijimos, Jehová es tardo para la ira. ¿Te recuerdas? El segundo es, Dios no puede ser burlado. Pero mira el tercer mensaje que yo encontré acá. El tercer mensaje es, Dios consuela a su pueblo. Nahum capítulo 1, versículo 15 dice así, miren, sobre los montes andan los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Y es que, ¿te recuerdas que al principio mencionamos, amado hermano, de que llevaba Nahum un mensaje de venganza? Y Dios había mandado un hombre, que su nombre significa consolación. Y aquí está un tema muy importante, porque ahora Dios va a consolar a su pueblo por medio del castigo, o mejor dicho, defendiendo a su pueblo del que ha oprimido. Amén. Por eso me encanta el capítulo 1, versículo 15 de Nahum. Miren, sobre los montes andan los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Se están refiriendo a Nínive. Ha sido exterminado por completo. Pero no solamente ese verso, también el capítulo 2, versículo 2 nos muestra otro verso de consolación. Dice, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones, dice ahí. Entonces, es importante ver cómo consuela Dios. Dios consuela de distintas maneras. Una, defendiendo a su pueblo. Dos, usándonos a nosotros. Sí, amado hermano, a nosotros. Dios nos usa para también llevar consolación. Mira por favor conmigo, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4, que dice así. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios nos consuela a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué interesante. Dios nos consuela. Es más, es de mucha importancia que nosotros aprendamos, amado hermano, que Dios consuela a los que lloran.
No tengas pena en derramar tus lágrimas al Señor cuando estés atravesando algo muy difícil, porque el Señor consuela a los que lloran, a los que derraman lágrimas. Pero también que no se nos olvide que ahí cuando recibimos consolación es para que también entendamos el dolor de otros y podamos también nosotros consolar. Ese es un mensaje principal aquí. Dios consuela a su pueblo. ¿Y a quién va a usar? A ti y a mí, para consolar a otros. Pero también Dios consuela, amados hermanos, por medio de la restauración. ¿Te recuerdas de Nehemías? Bueno, Nehemías significa su nombre, Jehová consuela. ¿Y cuál fue el trabajo de Nehemías? Ir a restaurar los muros de la ciudad y las puertas de la ciudad. Qué hermoso mensaje. Dios manda a alguien que se llama Nehemías, que parece mucho como Nahum, pero Nahum significa consolación. Nehemías significa Jehová consuela. Y lo manda a restaurar. Qué interesante, ¿verdad? También Dios consuela por medio de su palabra. Mira, todo esto que nos muestra la Biblia. Salmos capítulo 119, versículo 50. ¿Lo tenemos? Dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Versículo 49 nos da una mejor idea. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Amén. Eso lo voy a subrayar, amados hermanos, porque es hermoso este versículo. Cuando te sientas que no puedes esperar más a algo que Dios te ha dicho, recuérdate que la palabra de Dios, lo que Dios te ha dicho, es consuelo para tu vida. Pero también, amado hermano, Dios nos consuela por medio de ¿quién? Del Paracletos. Por medio del Espíritu Santo. Ve conmigo ahí a Juan capítulo 14, versículo 16 en adelante. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Démonos cuenta que le llaman consolador. ¿A quién? Al Espíritu de verdad o Espíritu Santo. Y también, amado hermano, es importante ver que en ese momento, en ese verso, versículo 16, esa palabra consolador es la palabra Paracletos. Y mira lo que encontré aquí en el Nuevo Diccionario Bíblico. Dice: término que en griego tenía el significado de persona llamada a estar del lado de otra. Ese es el consolador. La idea incluye un propósito de ayuda y defensa. Se traduce como consolador en el Evangelio de Juan. Y por supuesto, amado hermano, Dios nos consuela por medio de Jesucristo. Date cuenta que ahí donde estábamos, en el versículo 16, nos decía: y yo rogaré al Padre y os dará otro, dando a entender que Jesús también es consolador. Amado hermano, espero que esta enseñanza, que este libro de Nahum te haya sido de bendición. Hay 3 excelentes temas aquí que nos van a ayudar. Te espero para la próxima semana. Esta semana tiene solamente un video. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, te amamos y te espero para la próxima semana para que entremos a ver el libro de Habacuc. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos. Saludos.
estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.